la más cordial bienvenida al conversatorio Libertad de Prensa, Democracia y Sostenibilidad, organizado en el marco de la conmemoración de los 30 años de la proclamación del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Preside esta actividad el vicerrector de Apoyo Estudiantil, doctor Mauricio Guerra Velázquez, junto al director de la Escuela de Periodismo de la Universidad, doctor Antoine Faure. Le acompañan en la testera y el integrante del panel de conversatorio, la destacada periodista, académica y escritora chilena Alejandra Matus Acuña, la presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, Rocío Alorda Celada, y el fundador y director de Fast Check, además del integrante de la Comisión Asesora contra la Desinformación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Fabián Padilla Arenas. Destacamos la presencia de la directora ejecutiva de Rectoría, Noemi Quintana, y de la representante de la Facultad de Arquitectura, María Correa, directoras, directores, académicos y académicas, además de estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad. Saludamos también a los periodistas encargados y encargadas de comunicaciones de la Universidad de Santiago, que hoy nos acompañan. Sin más preámbulos, señoras y señores, y para dar inicio a este conversatorio, dejo con ustedes al director de la Escuela de Periodismo de la Universidad, doctor Antoine Faure. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Bueno, son ya más de 30 años desde que comenzó a conmemorarse el Día de la Libertad de Expresión y de la Libertad de Prensa, más que todo, el 3 de mayo. Este 2024, orgullosamente, podemos decir que Chile es el anfitrión, siendo sede de este importante evento, donde representantes de la academia, la política y el campo de las comunicaciones participan de espacios para el intercambio de ideas sobre la independencia de la prensa, sobre las amenazas a los y las periodistas y el ejercicio del periodismo, o sobre los compromisos de los gobiernos con esta libertad de prensa. Este evento, que empezó hoy y terminará el sábado, es simbólico e histórico. Se realiza 30 años después del primer Día Mundial de la Libertad de Expresión, celebrado en Santiago de Chile en 1994, con todos los desafíos propios del Chile postdictatorial. En este contexto, el secretario general de la UNESCO, Federico Mayor, pronunció un discurso sobre la libertad de prensa como condición sine qua non a la democracia. Hoy, este vínculo sigue precario en un escenario marcado por el illiberalismo, la digitalización y desintermediación de las relaciones sociales, la desinformación y todos los retrocesos en materias económicas, sociales, de derechos humanos y ambientales, así como la crisis de la representación, la institucionalidad y del debate público democrático. Ante este escenario, la ONU y la UNESCO enfocaron este año el Día Mundial de la Libertad de Prensa a la importancia del periodismo y la libertad de expresión en el contexto de la actual crisis medioambiental en todo el mundo. Lo complejo y crucial de este problema remite a cómo las comunicaciones, la prensa y los y las periodistas deben enfrentar los desafíos socioambientales. ¿Cuál es su rol en este escenario? Es decir, el hacer saber en materia socioambiental y de sostenibilidad. Sin olvidar tampoco cuáles son las transformaciones que tienen que incorporar en su quehacer, e incluso la formación en comunicación social, como la que ofrece la USACH y muchas universidades, para controlar el impacto ambiental de las comunicaciones. Es complejo porque implica múltiples actores y escalas, mundial, nacional, regional y local, para promover una comunicación en relación con la ciudadanía, sectores vulnerables, comunidades territoriales. Fuerza a pensar el futuro sin desgastarlo, desde el presente en una contingencia de sistema frontal que para muchos y muchas significa un desastre y vulnerabilidad socioambiental, y en un contexto en el que estos episodios dejan de ser extraordinarios, sin nunca ilusionarse en que las comunicaciones fueran el alfa y el omega de los desafíos del futuro, sino una dimensión de estos, que no se puede apartar de las otras dimensiones de los fenómenos complejos y multifactoriales que acabo de describir. Es sobre esto que vamos a reflexionar hoy día,
sobre este problema junto a un panel de excepción que hoy nos acompaña y a quienes agradecemos con este caluroso aplauso. Bueno, primero Alejandra Matus, destacada periodista egresada de la Pontificia Universidad Católica, escritora y académica chilena de la UDP, reconocida por ser defensora de los derechos humanos. Entre sus publicaciones destacan los libros Doña Lucía, Mitos y Verdades de las AFP, el libro negro de la justicia chilena. Trabajo en distintos medios y formatos mediáticos, y lo digo a propósito, porque también tiene una trayectoria donde fue a incursar en muchos espacios, incluso muy innovadores. Obviamente el Sur en Concepción, La Época, La Nación, La Tercera, The New Herald en Miami, pero también la revista Discover, la radio hoy en específico, hoy día en podcast como Descabelladas. También estuvo en la televisión en la red y desarrolla otro proyecto que se llama 32 minutos. Durante la pandemia experimentó la difusión de investigaciones periodísticas vía Twitter y también recibió por lo menos los premios Ortega y Gasset y el premio Human Rights Watch. Gracias, Alejandra, por acompañarnos. Fabián Badía, que está a la derecha de Alejandra, es periodista de la USACH. Es uno de los nuestros, entre comillas. Es fundador del medio FactCheck.cl, como ya se dijo, que se dedica a verificar noticias, además de realizar periodismo de investigación y de datos. Lidera la red Verifica Chile, desarrollando métodos, protocolos y sistemas de calificación que son homologados a nivel internacional para verificar estos contenidos. De hecho, en 2021, FactCheck.cl fue el primer medio chileno certificado por la International Fact-Checking Network. En 2019 recibió el Premio Periodismo de Excelencia en la categoría Innovación Digital y fue integrante de la Comisión Asesora contra la Desinformación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y actualmente estudia el doctorado en Ciencias de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es docente algunos semestres en esta misma escuela de la USACH. Gracias, Fabián, por estar. Bueno, y voy a aprovechar que veo que Rocío Alorda está llegando, así que como una estrella de rock la voy a presentar mientras está caminando. Rocío es la actual presidenta del Colegio de Periodistas de Chile. Rockstar, todo el rato. Ella también es usachina, egresada de la escuela, y se desempeñó en distintos medios, entre ellos Radio Usach, cuando era editora de cultura. En organizaciones como el Servicio Nacional de la Mujer o la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer. Es integrante de la red de periodistas y comunicadoras feministas de Chile y se ha especializado en la problemática de género en el campo de las comunicaciones, incluso como profesora de ramos como Comunicación, Género y Derechos Humanos. Muchas gracias, Rocío, por estar con nosotros. Muchas gracias, Marcial. Muchas gracias a todas y todos. Voy muy brevemente a presentar la manera con la que vamos a trabajar o a dialogar y después de ello vamos con las preguntas. A continuación, entonces, en mi calidad de moderador, yo voy a dirigir 3 preguntas a nuestros invitados y nuestras invitadas, esperando generar una conversación entre ellos sobre estas problemáticas directamente relacionadas con el tópico que nos convoca: libertad de prensa, democracia y sostenibilidad. Terminada esa ronda de preguntas, solicitaremos que 3 personas de nuestra comunidad puedan hacer consultas generales a este panel. Cabe recordar que estamos en un espacio universitario donde el objetivo primordial es compartir el conocimiento y generar un encuentro de sano debate. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Rocío, Fabián y Alejandra, ustedes se desarrollan en distintos espacios y han participado en una gran variedad de experiencias comunicacionales y periodísticas. Entonces, quisiera partir con una pregunta general y a la vez desafiante, a mi juicio por lo menos. Ante los desafíos socioambientales y de sostenibilidad, ¿cómo ven ustedes el futuro del periodismo? O si lo digo de otra manera, ¿cuáles son las transformaciones urgentes y prioritarias que hace falta implementar para que este trabajo pueda realizarse y más que todo realizar una contribución democrática en un escenario donde la vulnerabilidad se volvió ordinaria? ¿Empiezo yo aprovechando la inspiración? Bueno, gracias, Antoine. Muchas gracias
por esta invitación. Estoy súper contenta y emocionada de estar en mi alma mater. Soy usachina, como todos los estudiantes que están acá. Estudié el año 2000. Pintamos 2 veces un mural que ya no está acá atrás. Hice vida universitaria igual que todas y todos, así que estaba esperando esta invitación hace hartos años. Me da mucha felicidad estar acá, uno porque además de ser estudiante de esta casa de estudios, de haber trabajado en la radio de la Universidad de Santiago, creamos el primer departamento de prensa de la radio, de haber sido parte de ese equipo y conocer bien la experiencia de la vida universitaria y de tener una formación desde una universidad pública que efectivamente cambia probablemente o impacta la forma en que podemos las y los periodistas también mirar la realidad. Hoy día estamos justamente invitados en este contexto del Foro de la Conferencia Mundial de UNESCO sobre libertad de prensa, bajo este tema de la crisis ambiental. Y recuerdo que cuando le preguntamos a algunos amigos, cuando andábamos reporteando de por qué se había elegido este tema, con amigos de UNESCO, nos decían, bueno, fueron justamente los delegados de África quienes dijeron, si no tenemos un planeta donde vivir, ¿cómo vamos a hacer periodismo, ¿no? Y efectivamente pensar esta crisis ecológica, producto de un capitalismo feroz, producto de siglos de una crisis ambiental que pega tremendamente fuerte en todo el mundo, sobre todo en América Latina, por supuesto que nos obliga a pensar cómo hacemos periodismo desde ese lugar, ¿no? Es decir, qué tenemos que hacer las y los periodistas y qué tienen que hacer los medios de comunicación también, cuando hoy día el foco pareciera ser la sobrevivencia de la especie humana o sostener este planeta, producto de todo el daño que ha hecho el modelo capitalista. Y creo que en ese sentido, hoy día en la mañana tuvimos un coloquio sobre comunicación, periodismo, derecho humano, democracia, donde justamente tuvimos una mesa donde periodistas, defensores de medio ambiente, abordaban este tema. Cómo hacer periodismo medioambiental, cómo hacer periodismo en la defensa de los territorios, cómo hacer un periodismo que aborde el tema de la crisis ecológica que hoy día tenemos. Y evidentemente aquí no hay fórmulas mágicas, sí profundizar una reflexión respecto a cómo el periodismo debe dar cuenta de la realidad de los territorios, de la realidad de esos lugares que nosotros llamamos que están en crisis, que probablemente todo el mundo está en crisis, pero hay territorios que están en situaciones de mucha mayor emergencia que otros, y eso por supuesto nos impacta. Y justo estaba colega Patricio Seguro, que viene de Aysén, que fue ex dirigente del Colegio de Periodistas, un gran periodista medioambiental, y decía, bueno, hay que tomar decisiones a veces, como estos cruces entre un periodismo que tenga una lectura crítica respecto a cómo ha impactado los procesos económicos en los territorios, que ponga centro del debate la vida humana o la vida en general. Por supuesto que probablemente cambie un poco el foco del periodismo, de cómo hoy día nosotros lo vemos, sobre todo en los medios de comunicación de masa. Yo creo que muchos periodistas tienen mucho interés y hacen grandes esfuerzos justamente por visibilizar estas tensiones, ¿no? Entre el impacto del capitalismo en los territorios, el impacto de las empresas transnacionales en las comunidades rurales de los pueblos originarios. No tenemos que ir muy lejos, en Chile tenemos millones de casos que podríamos abordar, pero creo que también hay que reflexionar de cómo los medios de comunicación se hacen cargo de que estos temas estén en las agendas informativas como elementos centrales del debate público. Y para cerrar esta intervención, quiero señalar que en tanto tengamos periodistas que sigan poniendo el foco en el bien común, en la defensa de los derechos humanos, en la ética profesional, tengo la percepción de que vamos a lograr como revertir esa situación. Entiendo que no es algo fácil, que no es fácil instalar estos temas en las agendas de los medios de comunicación que hoy día principalmente se rigen bajo otras lógicas, pero también creo que hay muchos periodistas que están tremendamente sensibilizados con estos temas, que viven en los territorios, que enfrentan cada día, que ven
el impacto en sus territorios de la crisis ambiental. O sea, podemos ir aquí a Concagua, a Coquimbo, para ver que ya no hay agua, es decir, cómo enfrentamos la sequía, y tienen que ser temas que tienen que estar en el debate público. Cierro diciendo que creo que hay que avanzar a un periodismo de solución. No sé si me gusta tanto el concepto de solución, pero un periodismo que dé también respuesta a cómo se enfrentan estas crisis, porque mi sensación es que en Chile estamos aún en la situación de alarma, ¿no? De alarma, pero nos cuesta desde el mundo de las comunicaciones abordar soluciones. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente los medios de comunicación europeos, por ejemplo, cuando hablaban de crisis climática o de crisis del agua, de sequía, a propósito de un verano muy brutal que hubo el año pasado, la televisión no solamente hablaba de la crisis que venía, de ausencia de lluvias, sino cómo se iban a hacer cargo los estados respecto a estas carencias. Y creo que esa posibilidad de encontrar soluciones también da a la comunidad, a la sociedad, una sensación no necesariamente de acabe de mundo, más allá de que a lo mejor estemos en un momento bien crucial como humanidad, pero que hay que buscar soluciones. Y creo que el periodismo también tiene que ir a visibilizar esas soluciones que no necesariamente deberían ser de los estados, sino que hay muchas experiencias territoriales que hoy día están dando soluciones a la crisis climática. Me atrevería a decir incluso que son hoy día muchas organizaciones territoriales que están buscando opciones a esta crisis ambiental. Sigo hasta aquí para que sigamos conversando. La pregunta era qué hacer. Sí. Yo creo que primero que nada tenemos que hacer un par de distinciones que son importantes. El periodismo es un oficio, es una actividad que se puede ejercer en medios de comunicación tradicionales o se puede ejercer en otros lugares, pero aunque los periodismos y medios de comunicación han venido de la mano, se desarrollaron fundamentalmente en el siglo XX, ni siquiera durante todo el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX. El periodismo es una actividad joven, como la conocemos hoy o como se enseña en las universidades, es una actividad que no tiene más de 50 años. Si en Chile le restamos los 17 años de dictadura, es una actividad que se ha ejercido solamente 30, 35 años, 40 tal vez, en democracia. Por lo tanto, cuando hablamos de periodismo, en mi opinión hay que tener ese dato en la cabeza, porque necesariamente es un oficio que perdió sus formas de hacer. El periodismo ha muerto. El periodismo, como lo conocimos, o como yo lo aprendí, o como empecé a ejercerlo en mi carrera de no voy a decir cuántos años, pero más o menos esa cantidad de años que hablé, no existe. Ya no existen las salas de prensa, ya no existen periodistas que se especialicen en su sector, por ejemplo, medio ambiente. Aunque en el resto del mundo todavía existen medios de comunicación robustos, no todos de derecha, como estamos acostumbrados aquí, igual es un oficio que está tensionado por la emergencia y la pulverización que han provocado los medios digitales. Y por lo tanto, a mí me parece, perdón que sea políticamente incorrecta, pero a mí me parece que este eslogan de UNESCO a nosotros nos queda así como que si alguien viniera de Marte. Porque no solamente no tenemos periodismo medioambiental, no tenemos periodismo sindical, no tenemos periodistas especializados en conflictos de género, no tenemos, digamos, ejerciéndose en medios de comunicación. Entonces, de ese, digamos, periodismo económico para buscar noticias económicas y no solo reproducir lo que dicen los departamentos de comunicaciones de los empresarios o de las firmas. Periodismo político de calidad, no solo hablar con los lotes de amigos y publicar lo que dicen los amigos. Creo que ese periodismo
en Chile prácticamente no existe ligado a los medios de comunicación. Ya los medios de comunicación no tienen departamentos de prensa y han sido tristemente reemplazados por los matinales, que no hacen periodismo, hacen entretención, pero la gente se informa en los matinales. Nuestra crisis es tan grande, tan profunda y tan terminal que a mí me parece que debatir respecto del periodismo medioambiental, ojalá estuviéramos ahí, ojalá pudiéramos hablar de los riesgos, por ejemplo, que enfrentan periodistas que cubren la depredación medioambiental en Brasil o en México, donde los pueden matar. En Chile no es que no haya riesgo, lo hay. No hay periodismo, por ejemplo, especializado en crimen organizado. Ya tendríamos varios muertos si lo hubiera. Ya tendríamos varios muertos si hubiera periodismo medioambiental serio. Porque cuando los periodistas hacen eso, digamos, ponen en tensión cosas y a veces los asesinan. Hay zonas del mundo donde es súper peligroso trabajar, como México, como el mismo Brasil, África, lugares del mundo donde todavía hay suficiente energía como para mover la rueda y de vez en cuando alguien, por supuesto que de manera indeseada, se pone en riesgo, y organizaciones periodísticas mundiales hablan de cómo proteger a los periodistas. En Chile, lamentablemente, y no es que no haya periodistas que individualmente o en proyectos independientes intenten hacerlo, pero no hay una suficiente masa crítica de medios de comunicación haciendo periodismo como para que haya que proteger a alguien. La última vez que hubo que proteger a periodistas fue durante el estallido, porque sobre todo periodistas jóvenes, tuvimos crímenes de periodistas por esa causa, pero como si lloviera en realidad. Es como que la conversación no logra abordar ese problema, que es la existencia de medios de comunicación que hagan periodismo. De ese problema no hablamos y como que hacemos como que hay, y yo creo que no hay. Si me preguntan a mí qué es lo que hay que hacer, hay que crear grupos de periodistas, porque periodistas solos en realidad no podemos, igual como una raya en el agua. Colectivos de periodistas haciendo periodismo, mirando críticamente a la sociedad y tratando de informar de manera independiente a la sociedad. Eso es lo que habría que hacer, pero no hay plata para eso, ni hay medios de comunicación que quieran hacerlo. Ya, me toca, ¿no? Encuentro súper difícil el abordar el tema. Voy a tratar de mencionar algunas ideas que se me vienen a la cabeza a propósito de este debate. La pregunta, o al menos yo lo entendí de la perspectiva de cómo sobrevive el periodismo, cuál es la viabilidad hoy día de hacer periodismo. Yo comparto muchas de las cosas que dice Alejandro. Yo creo que este oficio está en una situación difícil, no sé si terminal, pero muy difícil. Hay una pregunta que nadie quiere responder y que es hostilidad. Pueden haber intentos, pataleos quizá, pero que es cómo se sostiene el periodismo, digamos, cómo se financia el periodismo, cómo sostenemos medios de comunicación donde trabajen estos periodistas. Es muy difícil. Yo les quiero contar mi experiencia, porque eso creo que es lo que puedo aportar. No quiero romantizar lo que voy a decir, porque no es para nada romántico, pero yo no trabajaba hasta hace muy poco en medios. En general, yo cuando egresé de esta escuela me dediqué a otra cosa, buscando otros horizontes profesionales. El año 2019 yo vivía en Plaza Italia. Para la época de octubre yo era freelance, hacía sitios web y me dedicaba a otras cosas, en realidad nada que ver. Y se me ocurrió en esos momentos donde uno tiene que hacer otra cosa porque tu mente está colapsada, y aparte porque afuera de mi casa escuchaba el helicóptero sobrevolar y sentía el olor a lacrimógena todo el día, y cuando salía de verdad me deprimía mucho. Vivía, insisto, al lado de donde pasaba todo.
se me ocurrió hacer una página de Instagram que se llamó FastCheckCL. Y esa página se dedicó a hacer publicaciones de micro fact-checking, que es un tipo de periodismo en realidad bien novel, si se quiere, que partió en Estados Unidos y que lo que hace en realidad es a través de un método bien así como con pruebas públicas, digamos, calificar que si hay una fake news o hay una desinformación, calificar, bueno, qué es lo que es información, será verdadera, si es falsa, imprecisa, etcétera. Eso prendió, no como lo que dijo Clemente Pérez, que esto no prendió, sino que esto sí prendió, en efecto, y en un mes FastCheck consiguió 100.000 seguidores. Yo jamás había visto esa reacción, me dedicaba al marketing digital y jamás había visto una reacción así. Lo que sentí fue una primera cosa, como para debatir, y que yo creo que lo comprueban un poco los números, que en esa época, y yo creo que seguimos viéndolo un poco, la gente emigró del medio tradicional a las redes sociales. Como que dijo, aquí no está lo mío, no están cubriendo lo que está pasando, y yo a través de otros medios me estoy informando, y esos medios están en redes sociales. Eso fue una primera cosa que yo vi, y creo que algunas encuestas lo muestran así, como la que hace Reuters y Oxford, que muestra un poco esos mismos datos. Se puede, eso mutó, logramos certificarnos, hicimos una pequeña iniciativa periodística y hoy día es un medio, entre comillas, medio, digamos, somos 6 personas, trabajamos, hay contratos, en fin, hay ciertas garantías de trabajo, algo que yo jamás pensé hacer, que es tener una empresa periodística, pequeña, mínima, pero empresa periodística al fin y al cabo. Ahora, creo que, por esto que quiero decir, especialmente a los que son periodistas acá, y a propósito de la pregunta, se puede, en el sentido de que el periodismo se puede hacer. Yo creo que la misma Alejandra es un poco demostración cuando ganó el premio Periodismo de Excelencia, a propósito de los famosos hilos de Twitter. Lo que demostró un poco es que una persona, quizás bueno con más, pero en una plataforma moderna, en el fondo, que era de microblogging, así se le llamaba antes, se puede hacer también periodismo de alguna forma, o se puede publicar. Hubo una prueba ahí. Lo mismo pasó en nuestro caso cuando ganamos el premio, nos dicen que es por Instagram, porque hacíamos artículos, mini artículos en Instagram. A todos los periodistas yo creo que se pueden, si tienen interés de hacer periodismo medioambiental, háganlo. Yo creo que nunca hay que quedarse con las ganas, sino que tirarse al vacío y ojalá emprender. Creo que esa vocación emprendedora a mí no me la enseñaron en la escuela en ninguna parte, pero creo que es fundamental. Hoy día creo que otra reflexión que al menos yo tengo, que el periodista tiene que ser emprendedor. Y hay que aprender más temprano que tarde eso, porque si no, esas herramientas, digamos, se nos hacen difíciles. Y es importante entender eso para poder articular agrupaciones, personas, y poder hacer periodismo también, en grupo. Yo creo que también el ejercicio en solitario es, como dice Alejandra, una raya en el agua. No funciona, ya sea con cooperativas, sea con empresas, hace falta que la gente se agrupe. Pero para eso tenemos que tener herramientas, creo que eso es una cosa fundamental. Y lo tercero, un poco más sobre mi tema, que a lo que yo me dedico a investigar, por ejemplo, el doctorado con respecto a la desinformación. Hay gente que quizás dice, bueno, esto en realidad la desinformación es un problema bien viejo y que viene hace tiempo y no tiene ninguna cosa nueva, digamos. Lo hemos vivido toda la vida desde que el mundo es mundo. El punto es que yo lo que estoy viendo hoy día es que las personas que dejaron de leer medios de comunicación se están pasando influencers y están pasando a leer plataformas digitales. Más del 50% de la función de Facebook es lectoría de noticias. Eso te lo grafica la Digital News Reports. El uso que la gente le da a Facebook es lectura de noticias, que pueden ser de medio o no, pero esa es la función de esa plataforma. TikTok pasa lo mismo, probablemente todos ustedes ven noticias en TikTok, ven noticias en Instagram, porque ahí está donde uno se informa. Ahí está. Mi pregunta es, bueno, ¿puede existir ahí desinformación y cómo se controla eso? Yo creo que una cuestión importante, y con esto para poder cerrar, es hablar de las plataformas, Antonio y Alejandra. ¿Por qué? Porque hoy día los grandes curadores de lo que está pasando, digamos, de la información, son las grandes plataformas. Ellos deciden finalmente, a través de algoritmos, qué es lo que tú vas a leer. Hoy día hay personas que hablan de, por ejemplo, transparencia algorítmica. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que por ejemplo TikTok diga cuáles son sus algoritmos para poder entender, de recomendación, para poder entender cómo una persona
para entender su feed, cómo se informa y cuáles son las variables que impactan en eso, ¿no? Porque hay cierta información que se empuja y otra que no se empuja, que era lo que hacían los medios antes, cuando los medios curaban y digamos los grandes, el decano finalmente decía qué es lo que uno se informaba. Hoy día eso ya no es así, digamos, hoy día son las grandes plataformas a las cuales no podemos sentar a conversar. Yo no puedo sentarme con Elon Musk, Chile no puede sentarse con Elon Musk a conversar, porque somos un país con un mercado extremadamente chico. Y no vale, esto de manera es políticamente incorrecto, pero vale cero, digamos. Hay que asociarse. Lo mismo pasa con Meta, lo mismo pasa con Google y con YouTube. A propósito de los temas medioambientales, y con esto ahora sí que cierro, una de las cosas que se viene en desinformación y que nosotros estamos viendo es desinformación sobre los temas medioambientales. Y hay muchísimas, en YouTube hay muchísimos. ¿Cómo uno para eso? ¿Qué rol ejercen los medios y los periodistas? Y las plataformas, insisto. ¿Qué hacemos con el factor plataformas? Que no podemos sentarlo a conversar. Bueno, muchas gracias a los tres. Y ante todos esos desafíos, yo creo que hay una pregunta que va en el sentido de lo que tú planteabas, Fabián, sobre las plataformas, y que resulta incómoda en Chile debido a la historia reciente, que básicamente la relación entre acción pública, regulación y comunicaciones en general, prensa y periodismo en particular, obviamente. Bueno, solo como contexto, recordemos juntos que las élites cívico-militares durante la dictadura y quienes se hicieron cargo de reconstruir la democracia al final del régimen autoritario, entregaron literalmente las comunicaciones y la prensa a la regulación del mercado, apostando que este garantizaría la libertad de prensa y de expresión. Y yo creo que hoy día hay una cosa que es innegable, que eso no funcionó, esta apuesta no resultó, y el mercado lo único que hizo es agudizar el problema de la libertad de prensa en Chile, por distintas razones. Voy a ser súper breve y para llegar a la pregunta. La concentración, obviamente, económica, publicitaria, editorial del ecosistema de la prensa. También la desregulación de la misma profesión, digamos que por lo menos hasta el 73 tenía una forma de regulación. Entonces, todo eso hace que surja una prensa tradicional. No estoy hablando en ese caso de las diversidades de periodismos y de medios, pero sí una prensa tradicional que funciona como una cámara de eco de élites económicas, políticas, y con un formato que va más hacia la infoentretención. Palabras que son difíciles de decir, créanme. Bueno, frente a eso, recientemente, de manera, yo diría, rupturista, el Estado chileno, el gobierno actual, el sector público, se dedicó a promulgar una ley de protección de las y los periodistas y trabajadores de la comunicación. Hubo, obviamente, la Comisión Asesora sobre contra la desinformación y otras iniciativas. Entonces, mi pregunta es la siguiente para los tres. En sus respectivas opiniones, ¿cuál debería ser el rol, los campos de acción y también los límites de la acción pública en materia de libertad de prensa? Gracias, Anton. Bueno, yo creo que todo lo que tú has señalado respecto al contexto de cómo llegamos, ¿no?, a este ecosistema de medios de comunicación, que ya lo decían acá los colegas, nos da un escenario complejo para todos estos debates. Es decir, efectivamente, salimos de la dictadura con más medios de comunicación o con más diversidad de la que hoy día podemos tener. Es decir, este proceso de concentración de los medios de comunicación efectivamente daña el pluralismo, pero más allá del pluralismo como un concepto medio vacío, daña la posibilidad de los medios de representar la rica diversidad de experiencias, personas que habitan en nuestro país. Y eso es un problema bien de fondo, es decir, no es tan normal el ecosistema que nosotros tenemos. Es decir, en Chile, por ejemplo, no tenemos medios públicos sólidos como sí hay en otros países, y no solamente tendríamos que mirar Europa, sino que podemos mirar América Latina, ¿no? Y creo que esa configuración del ecosistema de medios de comunicación, por supuesto que es algo así como una causal de muchas dificultades, porque ya lo decía acá el colega, es decir, resulta que finalmente el desafío de crear medios de comunicación es casi un desafío de los propios periodistas de emprender en el mundo de la industria cultural,
en una industria que no existe. O sea, en Chile no existen recursos, fondos ni públicos, ni muchos fondos privados para generar medios de comunicación. Entonces, finalmente, los periodistas que se lanzan a crear medios de comunicación o que hacen periodismo de investigación son casi acciones heroicas, ¿no? Lo que ya habla de un ecosistema muy dañado. Ahora, respecto a lo que tú señalas, a cuáles son los límites del debate público, yo creo que justamente lo que falta en Chile es profundizar los debates públicos. Es decir, el mismo problema de la libertad de expresión o de prensa, el debate público de la libertad de prensa. Ha costado muchos años entender que quienes defendemos la libertad de expresión y de prensa estamos defendiendo derechos humanos fundamentales y no estamos haciendo la lectura que muchos sectores conservadores y sobre todo los dueños de los grandes medios de comunicación es que cada vez que uno habla de libertad de expresión o de prensa busca limitar la acción de los medios de comunicación o hablar de censura. Un ejemplo muy claro, nosotros lo vivimos cuando hicimos todo el proceso de discusión constitucional. El Colegio de Periodistas está mandatado desde el año 2015 a involucrarnos en cualquier proceso de cambio constitucional porque nuestro diagnóstico es que ahí gravita un problema estructural y es que hoy día la Constitución prohíbe, por ejemplo, el desarrollo de medios de comunicación o la concentración de propiedad pública, es decir, hay un articulado muy vago respecto a la libertad de expresión, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros nos involucramos en el proceso de cambio constitucional, en los dos procesos, con articulados sobre derecho a la comunicación, libertad de expresión, libertad de prensa, educación mediática, etcétera. Hicimos una gran propuesta. Y cuando hablábamos de los temas de comunicación, ciertos sectores reaccionaban como que queríamos limitar la acción de los medios de comunicación. ¿Por qué les doy este ejemplo? Porque finalmente muchos de los temas de libertad de expresión y de prensa han sido agendas tomadas por ciertos sectores que no han permitido un debate sano respecto a este tema, ¿no? Cuando nosotros hablamos de que en Chile estamos en alerta respecto a la libertad de prensa, no es solamente el imaginario que podemos tener de la situación de vulneración que tienen muchos periodistas en América Latina. Es una situación concreta que vivimos todos los días. Es decir, todos los días hay situaciones de agresión, de vulneración a periodistas. No tenemos que ir a buscar ejemplos muy lejos. Nosotros este último mes, estos últimos 2 meses, hemos tenido 2 claros casos de vulneración a periodistas en Araucanía, equipos de prensa universitaria además, de UFRO TV, de la Universidad Autónoma, reporteando que han sido agredidos por agentes del Estado. Un caso. Periodistas que son judicializados, es decir, que viven acoso judicial, otra forma de agresión a la libertad de prensa, que la gente en vez de recurrir a la ley de prensa con el derecho a rectificación, la primera reacción es poner una injuria y calumnia contra un periodista. Hace 2 semanas, caso del Ciudadano a través de su directora Josefa Barraza. Es decir, casos de protección a periodistas tenemos todos los días, toda la semana. Entonces, hablemos de libertad de prensa de manera seria, robustecemos el debate. Digamos que la autorregulación de los medios de comunicación no ha permitido diversificar los sujetos políticos, sociales que aparecen en los medios de comunicación, que las agendas informativas están tomadas por Santiago porque son tremendamente centralistas y por un sector de Santiago, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que, creo, por una parte, fortalecer el debate sobre libertad de prensa. Por eso es tan importante la conferencia de UNESCO en Chile, porque nos obliga a hablar de esto, nos obliga a decir que Chile ha bajado en los rankings de libertad de prensa por las agresiones a las y los periodistas. Tenemos que hablar que en Chile no existen mecanismos de protección a periodistas. ¿Qué hace una periodista, como el caso de la colega Alejandra? Cada vez que se enfrenta a una situación compleja, ¿tiene que salir del país? ¿Qué hacemos, no? Tenemos que proteger la labor informativa, pero para eso también tenemos que fortalecer un debate. Cierro diciendo que esto para nosotros es tan importante que apoyamos hoy día el avance de una ley que ya pasó, un proyecto de ley que pasó al Senado
que busca generar mecanismos de protección a periodistas. Si esto avanza, Chile va a ser el primer país del mundo donde la labor informativa de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones es protegida. Y eso también sería un tremendo avance, porque nos permitiría a lo menos que existieran obligaciones del Estado a prevenir este actuar, formar policías, por ejemplo, que las policías se adecúen sus mecanismos, sus protocolos a no agredir a la prensa, y cuando tengamos situaciones de vulneración, hacer algo con esa vulneración y no simplemente esperar a que un tribunal espere 2 años para fallar, que es el caso, por ejemplo, y lo aprovecho de decir, del caso del asesinato de la comunicadora Francisca Sandoval, cuya familia ha tenido que esperar 2 años a que avance el juicio oral. Justamente ayer les avisaron de que el juicio oral que iba a ser este mes se lo han vuelto a atrasar. Entonces, también una acción desde los propios tribunales que es inconsistente con estos debates. Gracias, Pastor. Estoy de acuerdo con lo que dice la colega, y para no ahondar en ese mismo tema, a mí me parece que el Estado debiera procurar un sistema pluralista. Tal como se ha señalado aquí, se da la paradoja que entre 1984 y 1991-92 existió más pluralismo en Chile en dictadura o con leyes heredadas de la dictadura que en el momento actual, donde podemos decir que hay un estado de, no vamos a decir plena porque nunca es plena, pero por lo menos un estado del arte donde se removieron muchos de los obstáculos legales que había a la libertad de expresión en ese tiempo, y por supuesto no hay dictadura. Sin embargo, ahí ha pasado algo que los periodistas muchas veces no vemos, y es que el sistema aprende. En 1990 o 89, si alguien publicaba un artículo en profundidad y le ponía periodismo de investigación, quedaba la patada y caía alguien, o ahí incluso en esas condiciones, digamos, de extrema fragilidad legal, con acusaciones legales, desacato, esto, lo otro, de todas maneras, o caía un general, o caía un ministro, o algo pasaba. Se aceleraba algún juicio, algo pasaba. Hoy día se le pone la etiqueta de periodismo de investigación a cualquier cosa. Y los códigos o el lenguaje se imita, se hace una especie de copycat. Entonces, según fuentes reservadas, no sé qué, y se publica una mentira, una foto falseada. Entonces, la audiencia, la gente, expuesta a los dos tipos de periodismo de investigación, entre comillas, o con etiqueta de periodismo de investigación, no tiene cómo distinguir el verdadero del falso. Y hay tanto periodismo de investigación, entre comillas, o con este vestuario, con esta vestimenta, sobre las cosas más triviales, el romance de no sé quién con no sé quién, o la infidelidad de alguien, usa el mismo lenguaje, el mismo vestuario que en los reportajes de la Mati Verdugo, lo que es una vergüenza, pero así es. Entonces se pierde la potencia del periodismo de verdad. Es casi lo mismo en términos de impacto, de curatoría o de lugar que le dan los medios de comunicación a las cosas. Es casi lo mismo, es tan grave hoy día que un chico reality decida renunciar al reality por X motivo, que el desfalco masivo de alta magnitud del cuerpo de generales de carabineros a la institución. Entonces, ¿qué hacemos?
A mí me parece que en esa desgaste de los formatos, los periodistas o el periodismo colectivamente no hemos encontrado una fórmula para distinguirnos lo suficientemente. También hay periodismo serio que publica carpetazo y te hacen una filtración completa y se publica la filtración completa sin ningún intento serio de contrarrestar el carpetazo. A lo mejor estamos desgastados, a lo mejor estamos cansados, estamos pobres porque ya no, digamos, nadie le paga un sueldo de 6 meses a un periodista para que investigue de verdad, o a una unidad periodística, porque también las mejores investigaciones periodísticas es muy difícil que se logren a través de una sola persona. Normalmente es un equipo el que se tiene que comprometer, no solamente el equipo de periodistas, también el equipo editorial que va a publicar eso y que va a soportar las presiones, que va a contratar un abogado para pelear con el otro abogado, que va a venir a desacreditar esa publicación. En fin, ese mundo ha desaparecido porque el sistema aprende. Y hay investigaciones muy bonitas, podríamos decir, pero muy trágicas, dramáticas, de cómo Internet, las grandes corporaciones, inicialmente fueron tomadas por sorpresa por Internet. Toda la sociedad de manera democrática, intercambiando información, te vendo mi silla, haciendo negocios de manera sustentable, en fin, y todo eso fue observado por los equipos de comunicación, los equipos corporativos, y dijeron, copiemos esto. Y ahora todo tiene forma de como si fuera el Internet democrático de los inicios, pero ya nada es. Ya nada se publica si no te meten un aviso, si no te obligan a ver cosas que los algoritmos dicen que es lo que te gusta, y es prácticamente imposible, incluso para los que hacemos periodismo independiente. Los que hacemos periodismo independiente en los formatos digitales, tenemos que también saber cómo engatusar a los algoritmos a ver si nos suben la nota. Y muchos medios publican videos de gatitos tiernos con una noticia importante para subir, digamos, para que el algoritmo te empuje. Entonces, son problemas realmente serios, graves, que creo que no hemos podido. Yo creo que este es un problema de la sociedad completa. No somos los periodistas los llamados a resolverlos, pero son los problemas en los que los periodistas tenemos que cranearnos, sobre todo ustedes que vienen de atrás. Por nosotros ya, no hablo por mí, yo me estoy jubilando ahí pateando la pelota así al córner, pero la subsistencia del periodismo, un periodismo de nuevo tipo, un periodismo que aprenda a navegar en estos medios de comunicación que están completamente colonizados por las grandes corporaciones, es el desafío, me parece a mí, tanto de la política pública, digamos, la política pública que le interesa la subsistencia de la democracia, tanto como de la profesión y el oficio. Han estado todas las preguntas difíciles, Antoine. A propósito. Hay una primera cosa que quisiera decir, es que no sé si a todos les pasó lo mismo, pero después de la pandemia, como que todos estaban medio chatos de ver noticias. Estaban todos medio aburridos de ver la tele y ver lo mismo, y la tragedia y la cuestión constante. Eso se ha estudiado. Yo creo que deberíamos profundizar en eso, que es el news avoidance, y que hoy día lo que está pasando como fenómeno comunicacional es que la gente se está alejando también de la noticia a propósito de cómo están configuradas, digamos, cómo se están haciendo. Este espectáculo constante donde efectivamente, yo aquí comparto eso, qué lamentable que los materiales se transformaron en lo que se transformaron, pero bueno, es como es nomás. Finalmente es por plata, digamos. No son espacios, creo yo, donde hay, o escasos, digamos, espacios donde hay buen periodismo. Pero
lo que me parece interesante es que primero seamos conscientes de eso, de lo que está pasando y de por qué estamos migrando a otras plataformas. Yo usualmente cuando he conversado con alumnos, también me pasa eso, que converso y digo, bueno, una de las primeras preguntas que siempre hago es como, ¿dónde se informan? Leen, por ejemplo, no sé, el Mostrador, que es gratuito, no tiene paywall. Usualmente me dicen que no, me dicen que leen medio en Instagram. Entonces hay un cambio también con respecto a la tecnología que es relevante, y a propósito del tema que ya tocamos anteriormente, que es que las corporaciones en el fondo entendieron una cosa que es bien, digamos, gravitante en esto, y es que el flujo informativo son medios de distribución finalmente, está pasando por ellos, está pasando por Google, está pasando por estas grandes corporaciones tecnológicas. Yo creo que hay un punto que no tocamos mucho y que deberíamos ahondar más. Ahora, con respecto a la pregunta, porque tiene que ver con los límites de lo público, yo tengo una opinión con respecto a eso. Lo primero que recomendaría leerse el libro de Mirko, el último, a propósito de la muerte de, digamos, toda la historia de la Nación Domingo. Creo que eso es bien relevante para entender un poco qué pasó también, como por ejemplo los medios que eran, digamos, del Estado, no sé si llamarlo así, pero en el fondo, qué pasó con la nación en general. Yo no estoy tan de acuerdo con los medios del Estado, no soy un experto en esto, no me la voy a dar de experto, pero me complica mucho esa necesidad que he visto en ambos sectores, o en los tres sectores, o en todos los sectores, de controlar ese flujo informativo y de tener un medio de comunicación a su disposición. Creo que es peligroso. Yo prefiero que existan medios de comunicación, digamos, independientes, que no tengan una propiedad del Estado. El caso de TVN, por ejemplo, tampoco soy experto en eso, pero bueno, ya que me invitaron a opinar, puedo opinar, creo. Yo creo que TVN es cosa de mirarlo. ¿Que alguien ve TVN? Pero, perdón, yo creo que TVN tiene un problema. Y todas las figuras que están en TVN, esto ya van a morir ahí, o sea, no es atractivo. Lo que hacen no es atractivo. Repiten cosas y las repiten mal. Y mi pregunta es, ¿por qué no estamos, por ejemplo, conectados con las escuelas de periodismo para poder, no sé, tratar de hacer cuestiones mucho más creativas, intentar hacer una propuesta diferente? Yo creo que TVN podría hacerlo, no obstante, yo creo que copia lo malo y lo hace más mal aún. Y es un medio en realidad que no lo ven, yo creo que nadie, y por eso no me parece para nada atractivo. Creo que claro, tiene un rol por supuesto público, pero ¿dónde está? ¿Quién se acuerda? Finalmente siguen siendo los reyes de Chilevisión en el caso de la televisión. Ahora, ojo, lo de la televisión yo creo que también es un fenómeno que está de salida. O sea, hoy día, por ejemplo, en Argentina, ¿qué está pasando? Hay emprendedores que están haciendo medios, en el fondo, netamente de YouTube, buscando auspicios. Con Twitch lo mismo. Yo siempre digo en algunas clases, si alguien conoce a Ibai Llanos, o los que, en fin, los que conocen saben en el fondo que Ibai se está forrando, no es periodista, entrevista a Messi antes que cualquier periodista deportivo español, cuando estaba Messi jugando, ¿cierto? ¿Y qué es lo que uno tiene ahí? Están cambiando los códigos, están cambiando las claves, están cambiando los formatos. La otra pregunta podría ser, bueno, a propósito de lo público, las escuelas de periodismo, y aquí ya para piconear más la guía, ¿están adaptándose a eso? En el fondo, ¿estamos mirando eso? Eso sería interesante preguntarse. Si estamos mirando realmente lo que está pasando en el consumo del día a día, que se está alejando de la televisión, ¿cierto? Donde lo público tiene poco espacio, y más bien está alejado también de los procesos periodísticos más tradicionales. Es cosa de ver también cómo se comportan los periodistas hoy día. Yo creo que, claro, efectivamente quizá no hay, y yo comparto eso con Alejandra, quizá hoy día a todo se le pone el mote de investigación o periodismo de investigación, y no es tal o como era antes. Y hay muy poco, quizá otro elemento que siempre me hizo ruido es que hoy día hay mucho también periodismo de escritorio. De hecho, el mismo fact-checking que nosotros hacemos es más bien de escritorio. No es tanto del reporteo del día a día, de salir a la calle, conseguir fuentes, como era en otro momento. Y eso creo que también ha hecho cambiar el periodismo como tal. Entonces, ahí me pregunto también ¿qué podemos hacer vinculado a eso? ¿Cómo también conectamos generaciones? Yo creo que las universidades son un factor fundamental. Yo siempre he rescatado eso, lo hemos conversado varias veces, Antoine. La universidad tiene un rol, a propósito de lo público, muy relevante de dar los debates de futuro, no los debates del pasado. Porque si no hablamos de debates de futuro sobre el periodismo, aquí, ¿dónde más? Los medios no les interesa. No les interesa, no van a hablar de eso. Van a hablar de cómo rentabilizan más lo que hacen, punto. Eso es. Entonces la universidad tiene un llamado
¿Qué es hacer este tipo de conversaciones y hablar de futuro? Lo último, en la comisión, por ejemplo, a propósito de lo que la colega mencionaba, en la comisión de la desinformación tan vapuleada, a propósito que fue tremendamente vapuleada, una de las recomendaciones que tuvimos fue, a propósito de lo estatal, que quizá existiera un fondo de defensa, y eso estaba por escrito en los informes, en la publicación, un fondo que permitiera financiar, digamos, y pagarle a abogados, porque tampoco los periodistas tienen para cómo pagarle a abogados, por ejemplo, para que se defiendan. Lo que pasó con la Josefa, o sea, es tremendo. O sea, obviamente que amedrentan a los periodistas cuando los demandan. Cualquiera se sienta amedrentado y te dejas de publicar. Y no siempre va a tener financiamiento para poder pagarle a un abogado que te defienda, un buen abogado que te defienda. A veces algunos lo hacen ad honorem, está bien, pero hay muchos casos que no, casos subterráneos, los casos de regiones, que no los mira nadie. Y ahí, por ejemplo, una de las recomendaciones de la comisión fue: tengamos recursos para poder disponer de esto y pagarle a, eso está puesto por escrito, a abogados que apoyen, digamos, a medios de comunicación. Los medios independientes, por ejemplo, como el que yo lidero, el que fundé, no tenemos ningún abogado. No, o sea, por suerte no hemos tenido hasta ahora ningún conflicto, quizás lo estamos haciendo mal, pero en el fondo, cuando empecemos a ser mejor y cuando tengamos atados con todos los abogados vivos por haber o con todos nos demanden, hay que tener ese apoyo, porque es bien difícil. Uno está concentrado más bien en la nota, en editar, no en defenderse. Y encuentro lamentable que pase esto, porque en realidad sí, obviamente es una forma de amedrentamiento y te limita el ejercicio libre, digamos, del periodismo. Eso. Bien, mil gracias. Miren, les tengo una propuesta en honor al tiempo y también a la temperatura, que baja tranquilamente. Propongo saltar la última pregunta que yo tenía preparada y dejar un espacio para que 3 personas puedan, por favor, tomar la palabra y dirigir una consulta, una pregunta o un comentario a nuestros 3 invitados. Por favor. Que levanten la mano y hay un micrófono que va a llegar. Aprendices, reporteros, es el momento. Igual nervioso. Para usted, soy estudiante de periodismo de primer año y me llamo Diego también, por si quieres saber. Hola, Diego. Hola. Tras el aburrimiento de las noticias, ¿cómo cree que se podría llamar la atención al público para que las noticias tengan de nuevo la intención y la importancia que se merecen? ¿Cree que el Estado y el financiamiento tienen que ver con eso? Es buena la pregunta, porque se conecta con algo que es una mala práctica, que tiene que ver con el clickbait, ¿cierto? Y que con esto de titular, digamos, a veces con alto impacto, cuando la noticia no es, digamos, no hace juicio a ese mismo impacto que habla el título. Yo creo que como recomendación creo que es muy, esto me cuesta incluso la misma pega, titular es todo un arte. Yo creo que no es algo fácil, lo he aprendido yo también, no es nada fácil. Y ser serio con respecto a titular, digamos, y a publicar contenido. Creo que lo primero es, una recomendación sería obviamente leer mucho noticias, ver cómo lo hacen otros colegas y ver las buenas prácticas. Eso me parece muy relevante. Con respecto a lo del Estado, yo, tal como dije, a mí me cuesta, creo que puede ser que crea un poco los fondos de medios. Yo sé que, por ejemplo, hay fondos de medios que tiene la CGCOP, pero son fondos bajitos. O sea, cuando uno quiere parar un medio, como tú decías, por ejemplo, ahora, pagar 6 meses de investigación, o sea, los fondos que existen hoy día del Estado para fortalecer medios regionales, en fin, son bajos. O sea, no son bajos. Hay una curva de entrada que tiene que ver con postular esto y tener el know-how de postulación. 2 años de existencia. Entonces yo creo que ahí también no está tan resuelto eso o sea, tenemos fondos pero son chiquititos y tienen ciertas dificultades para poder postular. Y se los gana el Mercurio. Bueno, entonces es complejo. Yo de verdad creo, puedo sonar medio como una especie como en solitario, digamos, pero creo que hay que rebuscársela. Creo que es importante también creer en las personas. Creo que estamos en un momento de inflexión. No sé si en un momento de muerte absoluta. Yo quiero creer que es de inflexión. Y esa inflexión me refiero a que va a pasar un momento en el cual tú, Diego, o tus colegas, o tus otros compañeros, van a darle el palo al gato, en el sentido de que quizás van a encontrar la manera de hacer efectivamente los mejores titulares,
los que atraigan a las personas con buenos contenidos y que efectivamente eso esté financiado por las mismas personas. Es difícil, insisto, no quiero romantizar porque no vale la pena romantizar, hay que ver el mundo real. Pero creo que apoyémonos de lo que está pasando a nivel tecnológico. Ahí yo creo que también hay una conversa con respecto a cómo el periodista se integra con eso, se integra con la parte tecnológica, que es difícil también, ¿cierto? Uno tiene esa estructura o le enseñan el core, digamos, del ser periodista, pero hay un montón de otras habilidades que son ultra necesarias para poder hacer eso que tú me estás preguntando. Alejandra. Sí, ahí está. Alejandra, gustazo conocerte. Soy Constanza Chamizo, estudiante de quinto año, pero no de esta universidad. Mi pregunta es, ¿crees que son las universidades o los medios de comunicación los que deben tal vez hacerse cargo para que vuelvan las salas de redacción o que se empiecen a abarcar más áreas como las que nombró? Medio ambiente, economía, problemas de género. Bueno, las universidades me parece que de alguna manera lo están haciendo. Voy a hablar por la Universidad Diego Portales, pero sé que existen experiencias también en otras universidades. En la Universidad Diego Portales se creó una redacción digital guiada por profesores donde participan estudiantes que abordan temas normalmente que están fuera de la pauta oficial o monotemática. Sin embargo, tienen la dificultad de que viven del ciclo estudiantil. Entonces van por semestre, no hay las vacaciones o se asocian a ciertas prácticas. Y aquí le vamos a pegar de refilón a las universidades, porque yo soy profesora y no hay manera de sacar la estructura de la nota. La estructura de la nota y de los requisitos. Entonces, como estudiante universitario, que también he sido, hace poco, aunque no lo crean, uno trata de salvar con el 4. Claro, distribuye la energía. Ya tengo 5 ramos y los 5 ramos me exigen leer 20 libros, no voy a leer los 20 libros, yo voy a agarrar resúmenes y ya voy a tratar de pasar porque es materialmente imposible cumplir con todos los requisitos que ponen todos los ramos. Y esto atenta es lo más antisexy que puede haber contra el periodismo. Salir a reportear, así decir, ya, me pidieron 3 fuentes, ya voy a conseguir 3 fuentes. Y la fuente es más fácil y la que está más a la mano, y ojalá que sea mi papá. Entonces, nada más antiperiodístico, o sea, mata la curiosidad, mata el deseo. Mata el periodismo en aula, en la muerte. Y yo creo que hay que buscar maneras de hacer esto sin nota, que la gente lo haga porque quiere, porque le gusta, porque si va a hacer un gran reportaje periodístico necesita consultar 100 fuentes, que consulte las 100 fuentes, que agote hasta la última puerta, porque no lo va a poder hacer después fuera. Es lo que yo le digo a mis alumnos: si no se entusiasman aquí, si no hacen algo grandioso aquí, olvídate, afuera vaya a estar copiando comunicados de prensa. ¿Saben cuántos periodistas tiene el Departamento de Comunicaciones de Carabineros? 60. Y contando. 60 solo en Santiago. Eso es más que todos los periodistas del Mercurio, me imagino. Quiero complementarlo a la consulta. Yo creo que las escuelas de periodismo los últimos años han hecho innovaciones interesantes en estas materias. Vengo aquí a decir que efectivamente, por ejemplo, el trabajo en comunicación pública que ha hecho la USACH me parece que es tremendamente importante y valioso. Yo me formé en comunicación política y hemos tenido algunas conversaciones muy interesantes respecto a la necesidad de que las y los periodistas se formen en comunicación pública, entendiendo que también el Estado es un empleador importante para periodistas, ¿no? Y por otra parte, también creo que hay muchas escuelas de periodismo
periodismo que, motivados por periodistas que han visto espacios, voluntades de las propias direcciones para abordar temas incipientes o temas emergentes, como se señalan, han incorporado en las mallas de formación temas interesantes. Yo soy profesora de la Universidad Central con una cátedra sobre género y derechos humanos, y creo que es un espacio interesante de formación para las nuevas generaciones. No soy la única profesora que tiene este ramo en una escuela de periodismo, hay muchas otras escuelas que también tienen formación en género, por ejemplo, y creo que eso es importante y es muy valioso de señalarlo. Es decir, tengo la percepción de que muchas escuelas han escuchado y han entendido que la necesidad de formación ha ido cambiando y que también se necesita una formación focalizada en temas que hay que formarse. Es decir, yo siendo profesora en temas de género, muchas veces me pasaba con colegas, personas trabajando en medio, que decían, bueno, a mí nadie me explicaron esto. Exacto, no tienes por qué saber si tú no formaste. Todos los temas emergentes, los temas nuevos tienen que ser formados. Nadie llegaría a ser, por ejemplo, periodista económico sin haberse formado en periodismo económico, ¿no? Es decir, y todos los temas de cambio climático, de derechos humanos, de crisis migratoria, de género, tenemos que formarnos. Hay que tener formación en esas materias. Es la única manera de enfrentar estos desafíos, entendiendo que justamente son ámbitos que van a seguir instalándose como problemas centrales de nuestra sociedad. Última pregunta. Antes que nos conté. Hola, profesores, Alejandra Rocío. Creo que una frase que ha destacado toda esta instancia es cuando usted dice que el periodismo ha muerto, ¿no? Y la verdad que me ha hecho reflexionar un montón sobre estos espacios que hemos comentado, Rocío. Entonces mi pregunta es, ¿usted cree que esta revolución con las redes sociales, estos nuevos espacios que se van formando, pero que hasta el momento han sido apropiados por el consumismo y el dinero más que nada, cree que estos espacios pueden ser apropiados por los periodistas y así, no sé, crear una suerte de nuevos héroes del periodismo como en su tiempo existieron? Eso. Muchas gracias. Mira, yo creo que, o sea, lo que a mí me ha servido para no caer en dosis extremas de Ritalin es ver cómo nació el periodismo. El periodismo no nació, no tuvo cuna de oro, digamos, no es que alguien diseñó este oficio y dijo, vamos a hacer una contribución a la sociedad, vamos a crear a los periodistas. No, esto nació bien huachaca, bien... Inicialmente, digamos, hay dos corrientes fundamentales del periodismo, la corriente anglosajona y la corriente europea, pero todos tienen un origen común, que es la defensa de ideas políticas. Ahí nace el periodismo, en el panfleto, en el vil panfleto. Inicialmente también hay que hacerse cargo, muchas veces en esta conversación dejamos de fuera un dato fundamental, que es que era de hombres, era una actividad de hombres para hombres, porque en Chile, por ejemplo, cuando existía la Aurora de Chile, que todos sacamos a pasear la Aurora de Chile, leía solamente el 5% de la población, hombres. Las mujeres no estaban autorizadas a educarse ni a leer, y mucho menos las personas que hacían el servicio. Por lo tanto, eran textos de hombres para hombres que se juntaban a discutir, pues, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a España o nos vamos a independizar? Así era. Y nada de objetividad ni verdad, o sea, ni por las tapas. Esto era contra mi enemigo, a favor de mi amigo. Y así se desarrolló el periodismo en el mundo. Una variante anglosajona, que es la variante que se desarrolló en Estados Unidos, es la variante que empezó a decir, ¿y si publicamos datos? ¿Ah? ¿Y si publicamos el precio del arroz? Llegó tal cuestión al puerto, vale tanto, y empezó a desarrollarse un periodismo de datos, y los gringos, que a la medida que iban matando indígenas también, hay que decirlo, iban matando indígenas, ponían una imprenta, y había un gallo, hombre también, fumador, borracho, pobre, que hacía las noticias y que le gustaba esa cuestión y buscar datos y publicar.
Mentirosillos todos, mentirosillos, inventaban guerra. El señor Joseph Pulitzer, que es el gran arquetipo de el premio Pulitzer, era un fabricante de guerras falsas para vender diario. Eso es lo que hacía el señor Pulitzer. Después después se puso serio, pero al principio inventaban, mentían, porque el periodismo era una entretención. Periodismo y literatura iban juntos. Un cuento, un crimen, el precio del azúcar, todo iba mezclado. Recién, en 1975, con el caso Watergate en Estados Unidos, recién podemos hablar de un periodismo de investigación que trata de ir detrás de hechos verificables por terceras personas. No solamente que lo digo yo, hechos verificables. Y aquí en Chile estábamos en dictadura, o sea, ni nos enteramos. O sea, no podíamos, pero en Chile el periodismo de investigación llegó hacia finales de la dictadura por medios independientes financiados por cooperación internacional, porque gracias a eso podían publicar grandes ladrillazos sin fotos, sin 40 páginas sobre lo curro, con todos los datos maravillosos, pero sin fotos, sin diagramación, sin nada, porque lo que importaba era el contenido. Llegó la democracia y entonces dijeron ya, ahora financiense solos, y por supuesto todos esos medios murieron en ese fragor. Entonces, ¿por qué les cuento esta breve y sintética historia del periodismo? Porque fue una casualidad, un momento histórico no esperado, lo que permitió el surgimiento del periodismo y el surgimiento de empresas periodísticas lo suficientemente robustas como para financiar a 40, 60 personas que estuvieran dedicadas a buscar información y vivir de eso. La historia del periodismo es gente que ha hecho otra cosa y de hobby hace esto. En esa etapa estamos ahora. Hágalo de hobby. Viva del teatro. Viva de otras cosas. Canten las micros. O sea, viva de otra cosa y haga periodismo en sus ratos libres hasta que podamos encontrar de nuevo otra circunstancia histórica como la que hubo a mediados del siglo XX y que nos permita que algún gallo despistado nos financie la cuestión. Porque si no es que las empresas quisieran financiar el periodismo, es que las empresas tenían que poner avisos en los diarios porque no había otra manera de llegar a la audiencia. Hoy día ya no necesitan los medios, no nos necesitan. Entonces, se saltan el periodismo, por supuesto, si el periodismo es lo más molesto que hay. Porque yo te voy a pagar a ti para que me investigué a mí y digáis que soy un ladrón. No te voy a financiar. Tenemos que buscar otra manera, pero mientras tanto, hagámoslo en la medida de lo posible y vivamos de otras cosas. Con este caluroso aplauso damos por finalizada la ronda de preguntas. Saludamos al rector de la Universidad de Santiago de Chile, doctor Rodrigo Vidal Rojas, quien a continuación hará uso de la palabra. Bueno, la verdad que yo hubiera querido seguir escuchando a Fabián, a Alejandra, a la Rocío y a Antoine. Yo quiero pedir las disculpas por llegar al final de este conversatorio. Es feo llegar al final del conversatorio, pero quería llegar igual, un ratito a escucharles. Les agradezco que estén aquí, les agradezco por lo que alcancé a escuchar también. Les quiero contar, voy a presentar la excusa de por qué llegué tarde. Les quiero contar que, bueno, primero en la mañana estuvimos varios de nosotros, incluido Antoine y varios quienes están acá hoy día, en el Centro Cultural La Moneda, en el lanzamiento del informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, o OCDE, como también se le conoce, titulado Hechos frente a falsedades. Ustedes lo conocen probablemente el informe. Fortaleciendo la democracia a través de la integridad de la información. Vamos a tratar de disponibilizarlo ya para que todos puedan tener acceso al informe, que es importante que lo puedan conocer. Y ahora durante la tarde, y por eso llegué tan tarde ahora, fuimos nuevamente a La Moneda. No es que me encanta andar en La Moneda, pero las dos cosas hoy día pasaron en La Moneda, eso quiero decir. Esta vez al patio de las Camelias del Palacio de Gobierno, donde
se realizó un evento que incluía 3 cosas importantes. Por un lado, se nos informa ya del ingreso del proyecto de ley sobre inteligencia artificial, ese es otro gran tema, ¿ya? Que está vinculado con lo que estamos conversando hoy día. Junto con el ingreso del proyecto se lanza también la política sobre inteligencia artificial y también un plan de acción o plan de trabajo. Esto está liderado por el Ministerio de Ciencia y es bien interesante porque como estamos celebrando el Día Internacional de la Libertad de Prensa, están pasando muchas cosas en Chile y la Organización de Naciones Unidas envió a Chile una comisión de altas autoridades, entre ellos la directora mundial de la UNESCO, que está hoy día en ese evento, y por lo tanto es importante. Claro, después de estar en esos 2 eventos y escuchar las últimas palabras de Alejandra Matus, uno queda como dándole vuelta de respecto a lo que viene, pero creo que estas cosas justamente se están cruzando. Bueno, no quiero insistir en la importancia que estos temas tienen para nuestro gobierno universitario, así como la pertinencia de nuestra participación en tanto representante de una institución estatal y pública como la nuestra, pero quería explicarle esto para que ustedes lo supieran. En primer lugar, te quiero contarle además que la elección de este espacio en el que nos encontramos para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa en nuestra universidad no ha sido al azar. En ese sentido quiero agradecer a la Escuela de Periodismo a través de su director, Antoine Faure, pero a todo el equipo y a todos las y los estudiantes que se encuentran acá. El Foro Griego ha sido testigo de la historia de nuestra casa de estudio y de importantes personalidades que han visitado nuestro campus, destacando como lugar de expresión y fomento tanto de la vida cívica como de los principios de la democracia. Queremos seguir rescatando el Foro Griego, queremos utilizar el Foro Griego para este tipo de encuentros. Hoy día un encuentro, yo diría, de carácter cultural, universitario, pero también encuentros artísticos, encuentros musicales, arte que se pueda expresar acá. Queremos que este espacio siga siendo expresión de la creatividad artística e intelectual, porque queremos seguir contribuyendo a nutrir la experiencia universitaria de todas y todos los miembros de nuestra comunidad. Desde este miércoles, desde ayer y hasta el sábado 4 de mayo, el gobierno de nuestro país, y como yo lo decía recién, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, se encontrarán acogiendo en Santiago la 31ª conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa. La elección de Santiago de Chile la hizo la UNESCO, eso yo creo que hay que insistir. Ahora conversaba recién con la directora mundial de UNESCO y me decía, nosotros quisimos elegir a Chile. Wow. Le iba a preguntar por qué, pero mejor no pregunté más, lo dejé ahí nomás. Qué bueno que nos eligieron, ¿ya? Y se trata de una conmemoración que nos recuerda la importancia de que el periodismo puede ejercerse libremente, chiquillas, muchachos, pero también con responsabilidad, con libertad pero no con libertinaje, son 2 cosas distintas. Y algo que no siempre ocurre, algo estábamos escuchando recién, defendiendo su independencia. Bien decía Fabián, no me gusta el periodismo de Estado, me gusta el periodismo independiente. Yo estoy de acuerdo con Fabián, pero a mí me gusta el periodismo independiente de las empresas también, porque ahí perdemos todo tipo de independencia de nuevo, lo sabemos. Pero instando a los profesionales y a las y los futuros profesionales de las comunicaciones a evaluar su actuación y la de sus pares en el mundo entero. También son muchas las y los periodistas que han perdido sus vidas en el ejercicio de su profesión. Por ello, esta fecha nos sirve también para rendirles homenaje y recordar el lugar que les corresponde en la historia grande de nuestra sociedad. Este 2024 la fecha tiene una connotación especial, dada la importancia del periodismo y la libertad de expresión en el contexto de la actual crisis medioambiental a nivel mundial. El papel que cumplen los profesionales y las profesionales de las comunicaciones y su rol en la promoción de la paz y el funcionamiento de la democracia es fundamental para visibilizar temas críticos como el cambio climático, pero también la corrupción, también los problemas de seguridad y delincuencia. Efectivamente, muchas periodistas tienen miedo de poder informar y el miedo hoy día se ha ampliado. Creo que nosotros como universidad ahí tenemos un rol que cumplir en ese apoyo. Y como bien señala la directora de la Oficina Regional Multisectorial de la UNESCO en Santiago, Esther Cuich, abro comillas, el trabajo de los periodistas sirve como un puente entre cuestiones ambientales complejas y la comprensión pública de estos temas que afectan a la sociedad, impulsando la conciencia y la acción. La ciudadanía debe estar muy bien informada para que su opinión contribuya
al bienestar social. Muchas veces construimos ideas sobre la base de mentiras, o lo que es peor todavía, sobre la base de medias verdades, que a veces dañan más que la mentira. Por ello y por las amenazas que pueden sufrir las y los periodistas, dado el calibre de sus temáticas a cubrir, recordemos solamente la persecución de muchas periodistas y muchos periodistas por el tema ambiental en diferentes países del mundo. Los periodistas, dado el calibre de sus temáticas, es que todas y todos debemos estar atentos y denunciar las restricciones que puede sufrir la prensa, promoviendo un diálogo constructivo entre medios de comunicación y tomadores de decisiones de política pública a nivel nacional, pero también a nivel mundial. En nuestra universidad honramos la libertad de expresión, el respeto a las personas, la diversidad, el pluralismo y toda forma de transparencia. Por todo lo anterior, realizamos esta conmemoración institucional del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Por intermedio de su director, doctor Antoine Faure, agradezco a la Escuela de Periodismo de nuestra Casa de Estudio por la organización de este importante conversatorio. Del mismo modo, una vez más quiero agradecer muy especialmente a la presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, Rocío Alorda, por acompañarnos una vez más. Muchas gracias a la destacada periodista académica y escritora nacional Alejandra Matus, que espero que no se jubile muy pronto, como lo dijo recién. Espero que haya sido un chiste, Alejandra. Y al director y editor general de Fact Check, Fabián Padilla, ex estudiante de la Universidad de Santiago de Chile, igual que Rocío, por aportar con su conocimiento y su convicción a nuestra comunidad universitaria. Invitar también a las y los estudiantes a estudiar. Mañana no pasa nada aquí en el foro, por si acaso. A estudiar. A investigar, como decían ustedes recién. A aprender, pero también a atreverse. Pero atreverse en libertad y atreverse también en algo que a veces olvidamos cuando hablamos de las comunicaciones. A comunicar respetando a las personas, a las diversas personas. Espero que este Día Mundial sirva para recordarnos la importancia de que el periodismo pueda ejercerse en libertad, con responsabilidad, con rigurosidad, en beneficio de la ciudadanía, de la calidad de la democracia y de la sustentabilidad a nivel global. Y muchas gracias por estar aquí, a pesar del frío que ya hace. A continuación, el rector de la universidad, doctor Rodrigo Vidal Rojas, junto al director de la Escuela de Periodismo, doctor Antoine Faure, harán entrega de un presente a los expositores que hoy nos acompañan. Alejandra Matus Acuña, Rocío Alorda Celada y Fabián Padilla Arenas. Un aplauso. De esta manera damos por finalizado el conversatorio Libertad de Prensa, Democracia y Sostenibilidad organizado en el marco de la conmemoración de los 30 años de la proclamación del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Muy buenas tardes y muchas gracias.